Día 61 de la lectura de 1984 de George Orwell, página 332. Ya estamos llegando al final. De lo que estaba haciendo, fusionar en un todo la intención política y artística. Llevo 7 años sin escribir una novela, aunque espero redactar una muy pronto. Seguro que será un fracaso como todos los libros, pero veo con bastante claridad el libro que quiero escribir. Poco después empezó a trabajar en 1984. En cierto sentido, esta novela ha sido una víctima del éxito de Rebelión en la Granja, que casi todo el mundo se contentó con leer como una evidente alegoría del triste destino de la Revolución Rusa. Desde el instante en que el bigote del hermano mayor hace su aparición en el segundo párrafo de 1984, muchos lectores se han limitado a seguir punto por punto la analogía de la obra anterior, aunque el rostro del hermano mayor es evidentemente el de Stalin, igual que el del despreciado hereje del partido de Manuel Goldstein es el de Trotsky. Ni uno ni otro se inspira en sus modelos con tanta claridad como Napoleón y Bola de Nieve en Rebelión en la Granja. Sin embargo, eso no impidió que el libro se vendiera en Estados Unidos como una especie de tratado anticomunista. Llegó en plena era de McCarthy, cuando el comunismo había sido condenado oficialmente como una amenaza monolítica y mundial, y en un momento en el que parece distinguir entre Stalin y Trotsky, parecía tan inútil como que un pastor se dedicase a enseñar a las ovejas los matices que diferencian a unos lobos de otros. Además, la guerra de Corea del 50 al 53 pronto pondrá de relieve la supuesta práctica comunista de esfuerzo ideológico mediante el lavado de cerebro, una serie de técnicas teóricamente basadas en la obra I.P. Pavlov, que había enseñado a unos perros a salivar al oír una señal, igual que las tecnócratas soviéticas estaban condicionando a sus súbditos para que tuviesen reflejos políticos que resultaran de utilidad para el Estado. Se decía que los rusos estaban compartiendo esos métodos con sus títeres, los chinos y los comunistas norcoreanos. A los lectores decididos a interpretar la novela como una simple condena de las atrocidades estalinistas no les sorprendió que Winston Smith, el protagonista de 1984, sufriera con prolijo y aterrador detalle algo muy parecido a un lavado de cerebro. Esa no es exactamente la intención de Orwell, aunque en 1984 haya proporcionado ayuda y consuelo a generaciones de ideólogos anticomunistas con sus propias respuestas pavlovianas. La política de Orwell no solo era de izquierda, sino que estaba a la izquierda de la izquierda. En 1937 había ido a España a luchar contra Franco y sus fascistas, apoyado por los nazis, y allí había aprendido muy pronto la diferencia entre el verdadero antifascismo y el de pega. La Guerra Civil Española y otros sucesos acaecidos en 1936 y en 1937, escribió 10 años más tarde, cambiaron las tornas y a partir de entonces supe a qué atenerme. Hasta la última línea que he escrito desde 1936 la he escrito directa o indirectamente contra el totalitarismo y por el socialismo democrático tal como lo concibo. Orwell se tenía por un miembro de la izquierda de disidentes, en composición a la izquierda oficial, representada por el Partido Laborista Británico, al que muchos antes de la Segunda Guerra Mundial ya habían empezado a considerar potencial, sino realmente fascista. De manera más o menos consciente encontró una analogía entre el laborismo británico y el Partido Comunista de Stalin. Ambos, intuyó, eran movimientos que profesaban la lucha de las clases trabajadoras y contra el capitalismo, pero en realidad su único interés era establecer y perpetuar su propio poder. Las masas servían solo para utilizarlas por su idealismo, su resentimiento de clase y su disposición a trabajar barato y para traicionarlas unas y otra vez. Pues bien, aquellos de disposición fascista o meramente aquellos que nosotros que siguen, estando demasiado dispuestos a justificar cualquier acción del gobierno, sea buena o mala, apuntarán enseguida que es una forma de pensar prebélica y que en el momento en que las bombas enemigas empiezan a caer sobre el suelo patrio, cambiando el paisaje y causando víctimas entre amigos y vecinos, ese tipo de cosas pasan a ser irrelevantes, sino subversivas. Cuando la patria está en peligro, un liderazgo fuerte y unas medidas eficientes y eficaces resultan esenciales, y si hay quien quiere llamar eso fascismo, estupendo, que lo llame como quiera, nadie le prestará la menor atención, porque lo único que quiere escuchar la gente es la señal del todo despejado que anuncia el final del ataque aéreo. Pero por descabellado que parezca un argumento, y no digamos una profecía, en plena situación de emergencia,
no lo convierte necesariamente en erróneo. Sin duda, podría arguirse que el gobierno de guerra de Churchill se comportó de forma muy parecida a un régimen fascista, censurando las noticias, controlando los precios y los salarios, restringiendo la libertad de movimientos y subordinando las libertades civiles a las necesidades en tiempos de guerra. La crítica de Orwell a la izquierda oficial inglesa sufrió por fuerza ciertas modificaciones en julio de 1945, cuando a la primera ocasión el electorado británico expulsó tras una derrota masiva de las urnas a sus gobernantes en tiempo de guerra y llevó al poder a los laboristas, que seguirían con él hasta el 51, más de lo que le quedaba a Orwell de vida, un periodo en el que el laborismo tuvo por fin su oportunidad de reformar la sociedad británica según los preceptos socialistas. Orwell, como perpetuo disidente, debió de alegrarse de poder ayudar al partido a enfrentarse a sus contradicciones, sobre todo a las derivadas de su aquiescencia y colaboración en tiempo de guerra, con un gobierno conservador represivo. Después de haber disfrutado y ejercido ese poder, ¿qué probabilidades había de que los laboristas no optasen por aumentar su alcance en lugar de ser fieles a los ideales de sus fundadores y volver a luchar en el bando de los oprimidos? Si uno proyecta esas ansias de poder 4 decenios hacia el futuro, es fácil llegar al Socin, Oceanía y el hermano mayor. Las cartas y los artículos de la época en que estaban trabajando en 1984 dejan de ver de manera clara la alta de esperanzas de Orwell respecto al estado del socialismo en la posguerra. Lo que en época de Keith Hardy había sido una lucha honrosa contra el comportamiento indiscutiblemente criminal del capitalismo con aquellos a quienes explotaba para conseguir beneficios, se había convertido en época de Orwell en algo vergonzoso e institucional que se compraba y vendía, cuyo único interés en muchos casos era mantenerse en el poder. Y eso en Inglaterra, en el extranjero, el impulso que había corrompido aún más y de manera inconcebiblemente más siniestras que conducían al gulag stalinista y los campos de exterminio nazis. A Orwell le parece haber irritado especialmente el extendido vasallaje de la izquierda al estalinismo, a pesar de las pruebas abrumadoras de la naturaleza perversa del régimen. Por razones más bien complejas, escribió en marzo de 1948, al revisar las primeras galeradas de 1984, casi toda la izquierda inglesa ha llegado a aceptar que el régimen ruso es socialista, aunque reconozca calladamente que en espíritu, en la práctica, nada tiene que ver con lo que se entiende por socialismo en este país. De ahí ha surgido una especie de forma de pensar esquizofrénica en la que la palabra como democracia pueden tener dos sentidos irreconciliables y cosas como los campos de concentración y las deportaciones masivas pueden estar bien y mal al mismo tiempo. Podemos reconocer en esta especie de forma de pensar esquizofrénica la inspiración de uno de los grandes hallazgos de esta novela, que ha pasado a formar parte del lenguaje diario del discurso político, la identificación y el análisis del doble piensa. Tal como se describe en Teoría y Práctica del Colectivismo Oligárquico de Manuel Goldstein, un texto peligrosamente subversivo, prohibido en Oceanía y conocido como el libro. El doble piensa es una forma de disciplina mental cuyo objetivo deseable y necesario para todos los miembros del partido es ser capaz de crear dos verdades contradictorias al mismo tiempo, lo cual no es nuevo. Claro, todos lo hacemos. En psicología social hace mucho que se conoce como disonancia cognitiva, otros prefieren llamarlo compartimentalización. Algunos, concretamente Francia Scott Fitzgerald, lo han considerado el rasgo del genio. Para Walt Whitman, que me contradigo, pues me contradigo. Era un síntoma de grandeza capaz de contener multitudes. Para el Yogi Berra equivalía a llegar a una bifurcación en el camino y tomarla. Para el gato de Schrödinger era la paradoja cuántica de estar vivo y muerto al mismo tiempo. La idea parece haber enfrentado a Orwell en su propio dilema, una especie de meta doble piensa, y haberle repelido con su limitada capacidad de hacer daño, al mismo tiempo que le fascinaba con su promesa de trascender los opuestos como si se aplicara con fines perversos una forma aberrante de budismo zen, cuyos koanes fueron los tres eslóganes del partido: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. La encarnación perfecta del doble piensa en la novela es el funcionario del partido interior, O'Brien, que seduce y traiciona a Winston, lo protege y lo destruye, cree que con absoluta sinceridad que el régimen al que sirve, y sin embargo puede fingir a la perfección ser un devoto revolucionario comprometido con su derrocamiento. Cree ser una mera célula en el organismo superior del Estado, pero en su individualidad atractiva y contradictoria lo que recordamos. Aunque sea un tranquilo y elocuente portavoz del futuro totalitario, O'Brien revela gradualmente una faceta desequilibrada, una falta de conexión con la realidad que mostrará su lado más desagradable durante la reeducación de Winston Smith en el lugar de dolor y desesperanza conocido como en el Ministerio del Amor. El doble piensa subyace
También detrás de los nombres de los superministerios que dirigen los designios de Oceanía. El Ministerio de la Paz, donde se promueve la guerra. El de la verdad que miente y el del amor que tortura y asesina.